En el campo, Dios y la naturaleza nos dan sus frutos gratuitamente. El hombre y la mujer cumplen con la ley del trabajo día a día y con sus manos traen el sustento para ellos y para su familia. Con el trabajo de sus manos le dan a la tierra y a Dios y a la naturaleza su tributo. Y a cambio Dios y la naturaleza nos da sus frutos. Es una armonía que perdimos, porque al momento de haber excedentes de nuestro trabajo, vino la riqueza. Y con esta riqueza, en vez de compartirla con quienes la necesitan, es decir, los que necesitan caridad, los pobres, los humildes, los que están padeciendo la desesperación y la miseria, en vez de repartir las riquezas, los excedentes, equitativamente entre todos, los invertimos en guerras para que nuestros pueblos, nuestras naciones, nuestros imperios, nuestros reinos crecieran y tuvieran el poder material suficiente para arrebatar a otros pueblos lo que por derecho les pertenece, ambicionando cada vez más, guiado por gobernantes, por señores de la guerra, por reyes, por presidentes materialistas, ambiciosos, sin espiritualidad. Y eso ha marcado la historia de la humanidad desde hace siglos y nada ha cambiado, a pesar de que se han enviado emisarios que traen el espiritualismo, la espiritualidad a la humanidad, porque el espiritualismo no es nuevo, es el mismo mensaje de siempre. Sin embargo, la evolución espiritual de la humanidad que adquirimos desde que brotamos de Dios, puros, pero con falta de perfeccionamiento y evolución, ya que a través de las vidas, de las reencarnaciones, de las moradas y nichos en los que pasa el espíritu, en la creación de Dios, vuelve a Dios nuevamente limpio, purificado de sus faltas ante Él, pero perfeccionado y evolucionado. Entonces en la tierra ya estamos capacitados para recibir lecciones espirituales más elevadas y sobre todo estamos capacitados para cumplirlas. Aunque parezca ahora imposible el establecimiento del gobierno de Dios a través de la conciencia en la humanidad, en esta tierra, aunque parezca imposible la práctica del espiritualismo, ya que requiere de la renunciación de los bienes materiales y de las riquezas materiales para darlo a los demás en forma de caridad. Pues un rico no puede pasar por el reino, por la puerta angosta, por el camino angosto que llega al reino de Dios, al gobierno de Dios, al cielo, ya que es necesario hacer obras. En este camino debemos de invertir todos nuestros recursos en la espiritualidad. Ya nuestra meta no debe de ser la cúspide de la pirámide político, religioso, empresarial en la que se encuentra el mundo, donde solamente unos cuantos gobiernan a la humanidad, y lo peor es que la sacan de la naturaleza.
por medios como la ciencia política, el soborno, el engaño, la manipulación, disfrazada de civilización y progreso. Nosotros le pertenecemos a la naturaleza y a Dios, aunque ahora estas palabras parezcan ir en contra de lo que orgullosamente mostramos como civilizado y progresista. No se supone que vamos a volver a la naturaleza sin ciencia, por el contrario, la ciencia es Dios. No vamos a dejar la ciencia ni dejar de descubrirla. Sin embargo, sí vamos a dejar la ciencia materialista, ya que ahora el mundo está gobernado por la prostituta o la prostitución, que es lo que simboliza la gran ramera, y también está gobernado por la ciencia. Es un reino científico que a Dios lo niega, al ser humano y su espiritualidad lo niega y solo lo ve como un mero objeto, como un recurso humano, como un medio para enriquecerse a sí mismos y a sus pueblos, porque ahora hay pueblos que gobiernan a otros pueblos, aunque por fuera hablen de Naciones Unidas y títulos muy hermosos por fuera, en realidad sus intenciones son las de gobernar al mundo, ya sea un grupo de naciones, una sola nación, y en realidad no hemos cambiado nada, a pesar de todas las historias que tiene la humanidad, que hablan de una supuesta civilización basada en la ciencia. Esta es falsa, igual que las doctrinas de hombres, en quienes no confiamos, porque han llevado a la humanidad al sufrimiento, al dolor, a la guerra, a la miseria. Y a pesar de que se acumula la riqueza como nunca antes, porque se sobreexplota la naturaleza y sus recursos, sigue habiendo pobreza, necesidad en nuestros pueblos. Y los gobernantes, los representantes de estas naciones, presentan riqueza en sus manos, en una mano la riqueza y en otra la pobreza del pueblo, el abandono, el dolor del pueblo, ya que su único objetivo de estos representantes, ministros, es el poder material y cómo mantenerlo. Solamente ven por su organización, igual que un religioso, igual que un empresario, solamente ve por su grupo, sin importarle lo demás. Incluso hay empresarios que dicen que el comercio es una guerra. Están ciegos nuestros líderes, nuestros gobernantes, los guías de las naciones y los guías espirituales de la humanidad están ciegos, sordos, leprosos, paralíticos, y llevan al abismo a la humanidad a través de sus medios de comunicación, ya sea la televisión, el radio, el internet, la propaganda política en las calles, y a cambio de un soborno que nos dan en forma de cobijas o monedas o panes, despensas, les damos un voto esperanzados de que algún día las cosas cambien. Pero no esperemos que cambien las cosas de otra forma que no sea con la espiritualidad, ya que un hombre no nos va a salvar. No nos va a salvar un partido político, no nos va a salvar una religión, no nos va a salvar un empresario, ya que todos estos
luchan entre sí o se ayudan entre sí para obtener el poder material. De la gran pirámide a la que le servimos toda la humanidad, es ese gran faraón, el César de este tiempo. Entonces, si volvemos a la naturaleza porque nos da todo gratuitamente, nosotros demos también gratuitamente. Si la naturaleza ahora nos reclama, en un futuro dejará su reclamo porque ya habremos despertado, ya no será necesario el dolor y las pruebas, ni el toque de la justicia de los elementos, para que el ser humano recuerde que es espíritu, para que vuelva los ojos a Cristo, para que vuelva a recordar de dónde viene, de esa mansión celeste, de ese valle espiritual que todos tenemos una noción, pero que ahora nos obligan o nos enseñan a negarlo con una ciencia estéril, con una ciencia materialista sin amor. Porque hemos de recordar que ese reino de donde venimos no es de este mundo y no está en el universo, ni en alguna parte del cielo, ni sobre una nube. Dejemos de imaginar y pongámonos a practicar para poder sentir la espiritualidad del ser humano, ya que nuestro Dios es el Dios del amor. No es el Dios del arte. Por eso Dios no quiere cantos, ni alabanzas, ni bailes, ni rituales, ni música, ni velas, ni flores, porque todo eso lo creó Él. Es decir, no quiere que le demos tributo de las cosas del mundo, como son altares llenos de alimentos, de comida preparada como dulces, o fotografías, o velas, o incienso. Es el Dios del amor, no es el Dios del dinero. Por lo tanto, nosotros no pedimos monedas, ni las tocamos para tener un culto a Dios, ni para brindar nuestros servicios, porque lo damos de corazón y de caridad. La caridad es la hermana del amor. Y hay muchas formas de dar amor. Hay muchas formas de dar caridad, no solamente con monedas. Nuestro Dios es el Dios del amor. Por lo tanto, démosle en el altar de nuestro corazón nuestras obras de perdón, de amor, de sonrisa, de fraternidad, de amistad, de justicia, de paz, de verdad. Porque nuestra cultura está llena de mentiras, incluyendo lo que es el adoctrinamiento que le dan a los niños en las escuelas. Un culto idólatra hacia la nación, hacia la bandera, hacia un himno nacional que nos llevará algún día a nosotros y a nuestros hijos a una guerra fratricida con otras naciones, con otros pueblos. Somos títeres, somos robots, somos muñecos, porque desde niños se nos adoctrina a darle un culto, a darle el amor a un objeto material. Imaginamos límites y fronteras y creamos bardas. Creamos pasaportes y visas. Pero cuando todos practiquemos el espiritualismo, las naciones se unirán y no necesitaremos ya esos límites, ni fronteras, ni documentos, y podremos viajar de un punto a otro punto de la Tierra sin distinción de razas, ni clases sociales, ni económicas, porque esas también desaparecerán, ya que el rico dará al pobre, al necesitado, y todos llegaremos a la igualdad por voluntad propia, por méritos, por fe. No es necesario que los políticos pongan
leyes absurdas, queriendo controlar a toda la población con una ética falsa, con una moral falsa. Lo mismo, las religiones desaparecerán porque se ha presentado la doctrina cristiana como una simple moral y no como una enseñanza, no como una práctica, que es lo que realmente es, una doctrina de amor. Si queremos conocerla, primero debemos de practicarla. Entonces, sí es posible el espiritualismo, y cuando éste se practique en todo el mundo, también desaparecerá esta palabra para volvernos simplemente seres humanos espiritualizados. Para que todo esto pase, tendrá que pasar la humanidad por muchas pruebas. La Tierra también evoluciona. Todo cambiará, porque antes no se imaginaba la humanidad que podíamos comunicarnos por estas máquinas, a través del internet, a través de los teléfonos inteligentes. Entonces, tampoco es imposible que Dios se comunique con nosotros a distancia. Sin embargo, esta distancia la imaginamos, la ponemos nosotros, porque Dios siempre está junto con nosotros, siempre está pendiente de nosotros, igual el mundo espiritual de luz. Entonces, la comunicación espiritual, su práctica a través de la oración sentida, es fundamental para que nosotros recibamos de Dios lo que es su voluntad, siempre esta voluntad será en beneficio a nuestra evolución y perfeccionamiento espiritual. Entonces, la evolución es lo que nos permite y nos da la capacidad de comprender ahora las lecciones más elevadas que Cristo nos dio hace 2000 años en el segundo tiempo, y de la ley que nos dio a través de Moisés en el primer tiempo, y de tantos enviados que ha visto la humanidad. Ahora podemos comprender sus mensajes. Ahora podemos ver el camino, ya sin que se nos presente lo espiritual y a Dios de una forma adulterada ni vendida y sin ocultar. Nosotros pedimos a Dios y hacemos oración por esos representantes de los pueblos y naciones que son los ministros, presidentes, como queramos llamarles, a los gobernantes de los diferentes estados o repúblicas o países o naciones del mundo. Todos esos líderes, pedimos a Dios que vuelvan sus ojos a Él, a Cristo, a la espiritualidad, a María, que es el eterno femenino de Dios, que lleven a sus pueblos, igual los religiosos y sectarios y empresarios, que lleven a todos a la espiritualidad. Sin importarles egoístamente sus intereses materialistas, ya que combatirán este mensaje. Eso va a ser algo inevitable. Que nos vean como enemigos, aunque nosotros no vemos a nadie como enemigos, simplemente decimos la verdad. No somos perfectos por llevar el conocimiento de la doctrina perfecta. Lo que debe de mantenerse siempre para la posteridad debe ser este mensaje, esta doctrina, esta buena nueva del advenimiento de Cristo. No importa si nuestra condición social es diferente entre nosotros o nuestra salud, ya sea que estamos incapacitados o no, o que pertenezcamos a un pueblo o una raza que inventó la humanidad.
No importa qué condiciones estemos en este momento, si estamos sanos o enfermos, todos recibimos el mismo mensaje y la misma oportunidad de liberarnos por nuestras propias fuerzas. Nuestra determinación es importante, ya que por medio de obras, de renunciación bien entendida, de sacrificio, incluso, es como se camina en el sendero del espiritualismo. Aquí ya no hay cabida para las mentiras, ya no cabe el egoísmo, ni la tristeza, ni la miseria, porque tampoco se trata de, por ser humildes, no vamos a ser indigentes. Dios nos dará lo que necesitemos para nuestra vida, nuestras actividades de la vida diaria, que como son la familia, la amistad, la paternidad, el matrimonio, y cumplir con estos, sin desatender los mandatos divinos de la conciencia y de las enseñanzas espirituales que están en los libros que nosotros les recomendamos. Es decir, tendremos lo justo, y si tenemos exceso en bienes materiales, en riqueza, tenemos que repartir, tenemos que compartir, ser buenos administradores de estas riquezas para llevarlas a los demás, ya que desafortunadamente a algunos les toca más que a otros, y la lucha desesperada en la que se encuentra mucha o gran parte de la humanidad, la mayoría, esta lucha desesperada por sobrevivir, una lucha desesperada por existir, no es lo que quiere Dios para nosotros. No quiere ver a unos con todo y a otros con nada. Si de verdad queremos ser humildes, dejemos esas riquezas a un lado y vayamos con Cristo, ya que ahora tenemos en un altar a los empresarios, a los ricos, a los poderosos, a los reyes, a los magnates, a los políticos, a los religiosos, a los señores de la guerra. A esos los tenemos en un altar, junto con sus dioses el dinero y la carne, ya que se necesita de mucha vanidad, de mucho egoísmo, de muchos instintos y bajas pasiones típicos de la carne para estar en esos lugares. No son los caminos de los espiritualistas. Sin embargo, los espiritualistas estamos en todos los caminos, siempre y cuando cumplamos con ejemplos. Aquí no es por el nombre como se es espiritualista. Estudio, meditación, análisis, práctica de las lecciones espirituales es lo que se necesita en este momento. Y lo que sea para la carne, como su vestido, el alimento, el techo, llegará por añadidura. No quiere decir que no vamos a trabajar. Sin embargo, no demos nuestra vida al César, al faraón, ya que trabajamos vivimos en el trabajo y vamos de visita a la casa. Descuidamos a la familia por unas monedas, cuando podríamos estar mejor en la naturaleza. Definitivamente, volver a la naturaleza es el camino correcto. Quizás ahora no hay paz ni siquiera en el campo, y muchos corren de sus comunidades, ya sea por ambicionar bienes materiales de otro país, inmigran, o porque hay violencia, delincuencia en sus lugares donde viven, hay inseguridad social y económica, y se van de ahí, abandonando sus animales, abandonando su familia, abandonando sus tierras. Pero esto no debe ser así. Ahora
los gobiernos piratas del hombre, los partidos políticos, los empresarios, los religiosos, no pueden hacer nada. Porque no se supone que nos deben de salvar de todo esto. Los perdonamos. Sin embargo, tienen que tener la responsabilidad de enviar al pueblo a la espiritualidad, de devolverle la paz, ya que por alejarnos de Dios y de la naturaleza estamos pagando las consecuencias. En ningún lado hay paz, ni estabilidad. ¿Cómo podemos tener abundancia material si ni siquiera tenemos abundancia espiritual? Y la buscamos robando, mintiendo, estafando, sobornando. Así es como alcanzamos las riquezas ahora. Cuando Dios nos da todo, gratuitamente, multiplicado. Si seguimos su camino de bien, de justicia, de paz, de igualdad, de fraternidad, de amor, de caridad, no nos debe de faltar nada. La miseria es temporal. Por eso es importante no tener una fe ciega. Es muy importante la sabiduría que perfecciona, que es lo que nos está entregando ahora el Espíritu de verdad y de consuelo en su advenimiento, como lo prometió Cristo. Es muy importante la sabiduría que o se nos ocultó, o se nos dio alterada, o se nos dan migajas en las religiones a cambio de una moneda, de una limosna, de un diezmo, para el pastor, para el sacerdote, para quien sea que cobre por sus servicios, o que se quiera poner la corona por sí mismo. Todas estas aclaraciones se deben de hacer para que las futuras generaciones y los que van iniciando en este camino tengan las bases firmes y sepan hacia dónde dirigir a los suyos. A nuestras familias nosotros las vamos a dirigir. No las va a dirigir un político, ni un sacerdote, ni un religioso o empresario. No son ejemplos a seguir para las nuevas generaciones, ya que en ellos hay libertinaje. En vez de libertad, hay libertinaje. No lo confundamos. No confundamos la libertad que nos da Cristo de estas cadenas que nos atan, mentales, emocionales, espirituales, físicas, al libertinaje que nos ofrece la prostituta, la gran ramera, donde todos los presidentes y de las naciones y los religiosos y los empresarios están con esta prostituta, con esta ramera. Y se reflejan en sus leyes, en la forma de manejar a los pueblos, de manipularlos, mejor dicho. Entonces, no nos vendamos por unas monedas. No caigamos en la tentación de ir con el hechicero, con el brujo, para que nos arregle nuestros problemas. No es el empresario el que nos da el alimento, es Dios. Si el empresario solamente nos lo quita, nos vende sus excedentes, nos quita los excedentes el gobierno a través de los impuestos. Entonces, como pueblo no debemos de ser ignorantes. No busquemos el falso progreso y el falso esplendor de la ciencia materialista. No nos dejemos deslumbrar por los cohetes espaciales, por las naves extraterrestres que nos presentan en la política como distracción. No nos dejemos sorprender por los celulares, por las computadoras, porque todo esto tiene límite. Que ya le dieron al pueblo un tren, que ya le dieron al pueblo un barco, que ya le dieron al pueblo un avión. Entonces el pueblo se termina vendiendo, dejando deslumbrar por falso progreso, que simplemente beneficia al más rico.
Por eso ahora el rico es más rico y el pobre es más pobre. Porque de eso se trata la política, la religión y las empresas. El comercio, la rapiña. De sacar a la humanidad de la naturaleza. De llevarla al cautiverio. Por medio de manipulación, por medio del miedo, por medio de el engaño, de la ignorancia. Todos estos se sonreirán cuando les llegue este mensaje. Pero de que llegará, todos llegará. Y por último, si quieres aprender de otros caminos como la astrología, el esoterismo, flores de Bach y todo lo que tenga que ver con el tema espiritual, entre comillas, que realmente no lo es porque te terminan cobrando el curso o el diplomado o la carta astral o la adivinación o la limpia. Al final hay lucro, hay comercio, hay materialismo y por lo tanto no son tan espirituales y mucho menos van a salvar a la humanidad moral y espiritualmente hablando. Pero adelante, es parte de nuestra evolución y perfeccionamiento espiritual el recorrer otros caminos. Sin embargo, Dios no quiere que nos perdamos en ellos. Y una vez recorridos todos los caminos, llegaremos a Él tarde o temprano. Si queremos ser científicos, también podemos serlo. Pero no un científico que pasa toda la noche buscando la forma de destruir al ser humano, a la humanidad, o haciendo experimentos con ella, con los animales, destruyendo la naturaleza, las plantas, con sus productos químicos o haciendo drogas, porque también todo esto es una ciencia materialista. Dios bendice la ciencia de quien sana y libra del sepulcro a un enfermo, el que salva una vida. Dios le da más conocimiento a quien humildemente entra en sus arcanos para tomar el fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia, sin necesidad de arrancarlo. Por inspiración es como se ha recibido a lo largo de la historia de la humanidad las revelaciones de la ciencia, que también son un mensaje de Dios. Sin embargo, nosotros la ponemos al servicio de intereses materialistas e intereses egoístas y malvados para crear la contaminación, el reclamo de la naturaleza. También nosotros provocamos con esta ciencia materialista la naturaleza. Negamos a Dios con estos simples y pocos conocimientos que tenemos de la ciencia y de los elementos del mundo, del planeta donde vivimos, porque muy poco conocemos de este planeta y de todas las fuerzas que hay en el universo. Además, nos hemos envanecido con este conocimiento científico, tecnológico, con el que maravillamos y deslumbramos a las nuevas generaciones. Y tenemos un falso sentimiento de seguridad en que la ciencia nos va a salvar y le va a alargar nuestra vida. Y aunque sea así, ¿para qué tenemos una existencia vana, una existencia superficial y vacía, hueca, aunque vivamos muchos años gracias a la ciencia? Entonces, esta es una ciencia vana, es una ciencia materialista, es una ciencia sin amor. No dediquemos nuestra vida al cultivo de esta ciencia, sino busquemos la ciencia espiritual, la ciencia que beneficia, ya que hay quienes ayudan a que la vida en la tierra sea más llevadera con sus inventos. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de armonizar con la naturaleza y por lo tanto esta nos reclama, y nosotros le llamamos erróneamente cambio climático, pero es una señal tanto del advenimiento de Cristo como también del reclamo de la naturaleza por habernos separado de ella, por desligarnos de ella, por querer ser simplemente seres
que nacen, se reproducen y mueren sin espíritu. Por lo tanto, los seres humanos hemos equivocado completamente el camino y hemos creado un mundo artificial y científico donde no honran a Dios, no practican la ley de Dios, ni practican la oración. Sin embargo, no perdamos el tiempo si ya sabemos el camino, que es a través de la conciencia como llegaremos a Dios y a su reino, a su gobierno. Entonces, ocupémonos en esta vida de ese progreso, evolución y perfeccionamiento espiritual que nos corresponde a todos hacer tarde o temprano, porque todos estamos llamados a obedecer la ley de la conciencia, la voz de la conciencia, las leyes que nos dicta Dios a través de ella. La conciencia es la voz de Dios. Entonces, no caigamos en pseudo religiones o en el error de volver a una religión antigua o crear una nueva a partir de los conocimientos del espiritualismo, como muchos pretenden, o mezclar todas las enseñanzas y hacerlas una religión nueva, como el sincretismo. Ni tampoco la unión de las religiones va a lograrse porque son muy diferentes entre sí, al igual que los tratados de paz, que en realidad están hechos sobre arena, ya que los hombres no lo hacemos con amor, ni con caridad, ni con verdad. Así que estemos preparados para todas las pruebas que vienen en general a la humanidad y a nivel personal, que se fortalezca nuestro corazón y lo preparemos para la batalla. La guerra de ideas también es algo que en el ambiente se encuentra. La lucha espiritual también, que es la que hay que vencer a la carne, no siendo tiranos con ella, ni con los animales tampoco, ya que la carne es como un animal, como un caballo que hay que domar, no necesariamente por la fuerza, pero sí hay que tener cierta energía para dominar a la carne, a sus instintos, sus bajas pasiones, para saber perdonar, ya que el instinto es devolver el golpe que nos dan. Pero es el espíritu y las enseñanzas espirituales y la fuerza que nos da Dios para detener esas tendencias que nosotros no seguimos.